tóxicos, ¿no? Y fíjense, los riesgos de fumar a largo plazo tienen que ver fundamentalmente con distintos tipos de cánceres en órganos, como el estómago, hígado, riñón, vejiga, útero. Dijimos que generaba arritmias, cáncer de laringe y boca, y disminución en el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y leucemia mieloide también genera fumar. ¿Tenemos muchos fumadores en la sala? Hay mucha gente que fume, bueno, hay que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Vamos a hablar dos palabras de lo que tiene que ver con cocaína, ¿sí? Paco y drogas e inhalantes. Y con eso vamos a terminar un espectro general de lo que tiene que ver con las drogas de abuso para después hablar de prevención, ¿sí? Y lo que va a ser algunas estadísticas. Ustedes vieron que la incidencia, ¿sí? La aparición de nuevos casos de consumo asociados al paco y cocaína son cada vez más manifiestas, ¿sí? Cada vez más gente, ¿sí? Y cada vez de menor edad consume paco y cocaína. Sí, eso está pasando en Argentina y lo estamos viendo en la atención, ¿sí? En lo asistencial en forma permanente. Entonces vamos a hablar por lo menos de lo que tiene que ver con el consumo, de qué genera el consumo de cocaína. Produce intoxicación y trastornos psicóticos con alucinaciones, ¿sí? La intoxicación por cocaína. Puede generar delirios, trastornos afectivos de ansiedad, en la sexualidad, en el sueño. Y la característica fundamental de la cocaína es que suele asociarse a patologías psiquiátricas, ¿sí? Que aparezca en forma aislada, sí, no es lo más frecuente. Y lo importante es que está asociada a muchas comorbilidades médicas que generalmente es lo que motivan, ¿sí? Que el paciente llegue a solicitar, ¿sí? Atención. Generalmente no es que va a consultar por el consumo, sino por las consecuencias que le generó el consumo de la cocaína. ¿Qué le va a pasar al paciente de cocaína cuando entra en síndrome de abstinencia? Cambios del humor, se va a sentir fatigado porque es estimulante, va a presentar pesadillas vívidas, insomnio, hipersomnia, aumento del apetito, puede presentar retardo, agitación psicomotora, ¿sí? Todo como consecuencia de la discontinuación en el consumo, que lo que va a hacer es generar que vuelva a consumir, ¿sí? Buscando el efecto de la cocaína, pero también disminuir los efectos de haber dejado de consumir. Dos palabras para hablar de pasta base, ¿sí? Que es lo que más está aumentando la incidencia en los últimos años en el consumo, en lo que nosotros vemos. Ustedes saben que en lo que tiene que ver con el proceso y la generación de lo que es la cocaína, hay productos de desecho, ¿sí? A partir de estos productos de desecho se va a hacer lo que es la pasta base de cocaína, ¿sí? Una de las características fundamentales que presenta es que es muy barata, ¿sí? Pero así como es muy barata y de fácil acceso y, ¿sí? Para comprarla es muy neurotóxica, ¿sí? Y tiene un efecto comparable a lo que serían las drogas endovenosas. Y como es muy barata, cada vez más se consume en los estratos, ¿sí? Sociales con menos recursos, ¿sí? Cada vez más gente de escasos recursos y más joven en edad consume pasta base. Entonces, la singularidad que presenta es que en pocos meses, por la neurotoxicidad que genera, produce una neurotoxicidad tal que las funciones psíquicas no se van a volver a recuperar, ¿sí? Hay estudios de imágenes en pacientes que con consumo en un semestre o 8 meses que consumían en forma continua paco, que cuando uno ve las imágenes produce una atrofia cortical similar a lo que sería una demencia, ¿sí? De una persona muy añosa, ¿sí? Entonces es un desafío para los equipos de salud a la hora de, ¿sí? Dar una respuesta a un fenómeno tan complejo que tiene que ver con lo social, ¿sí? Con lo cultural y también con lo económico, ¿sí? Con la inequidad social en la cual estamos expuestos actualmente. Entonces, los efectos de la pasta base, ¿sí? Aparecen aproximadamente a los 30 segundos de consumido y duran 5 a 8 minutos, ¿sí? O sea, la intoxicación es inmediata. Y vamos a ver qué es lo que genera la intoxicación aguda por paco, ¿sí? Es un aumento de la alergia, del estado de alerta, disminución del sueño y del apetito, ¿sí? Verborrágico, se pone el paciente,
Aumento de la presión arterial, del ritmo cardíaco y respiratorio. Y lo característico es una sensación muy desagradable, ¿sí? Después de que pasa el efecto. ¿Sí? El paciente, después que pasó el efecto, ¿sí? Euforizante y que genera todo esto, al estar intoxicado, ¿sí? Entra en una sensación, ¿sí? Desagradable, por lo cual necesita volver a consumir imperiosamente. Un excesivo consumo, ¿sí? Lo que puede generar son convulsiones, esto es importante, ¿sí? ¿Qué le va a pasar al paciente a largo plazo que consume? O al mediano plazo. Va a tener disfunciones cardíacas, pulmonares, síntomas psicóticos, excitación psicomotriz. Y lo que va a tener son acciones compulsivas. Y es muy frecuente que los pacientes que consumen PACO se expongan a situaciones así delictivas. Estando intoxicados y después de haber consumido. ¿Sí? Todo esto como consecuencia de la abstinencia que genera. ¿Sí? ¿Cómo? No, el crack es otra cosa. ¿Sí? Es distinta forma de denominarla. Bien. Vamos a ver qué le pasa al paciente entonces en la abstinencia, lo que habíamos dicho, ¿sí? Tenemos periodo de abstinencia, entonces cambios del humor, irritabilidad, depresión, ansiedad, deseo incontrolable de volver a consumir. Y esto es importante que se asocia a conductas delictivas, ¿sí? Porque no hay manera, ¿sí?, de que el paciente pueda decidir y ejecutar no consumir. Entonces va a disponer de todos los medios que sean necesarios para poder volver a consumir, ¿sí?, a expensas de conseguir dinero, ¿sí?, a través de acciones delictivas. Y lo importante es el síndrome de abstinencia tan marcado que presenta, ¿sí? Vamos a hablar dos palabras de lo que tiene que ver con sustancias inhalantes, que también, ¿sí?, se ve con mucha prevalencia e incidencia, ¿sí? Fundamentalmente vamos a hablar de solventes, ¿sí?, de lo que sería propelentes para aerosoles de pintura, thinner, aceites y combustibles, ¿sí? También se ve, ustedes no sé si pasaron por alguna zona en algún momento y vieron lamentablemente chicos muy pequeños que están inhalando algunas bolsas, ¿sí?, sustancias. ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, eso se ve cada vez más frecuente porque también es de fácil acceso, ¿sí? Y la intoxicación es inmediata. Y también está asociado, ¿sí?, a gente con escasos recursos, ¿sí? La característica que va a tener es que quienes consumen son niños, ¿sí? Lo más frecuente es entre 6 y 14 años. Los cambios son bruscos en la conducta, ¿sí? Chicos que empiezan a tener conductas desadaptativas, ¿sí?, que se ponen oposicionistas, desafiantes, que empiezan a tener problemas en el colegio, que empiezan a faltar hasta que lo abandonan, ¿sí?, que están, ¿sí?, fuera de la casa y que ya no pueden incluirse nuevamente dentro de lo que es el funcionamiento familiar, si es que tenían, ¿sí?, una familia aunque sea disfuncional. Entonces lo que vamos a tener es irritabilidad, dificultad tensional, obviamente irritación, ¿sí?, en las mucosas que están expuestas al inhalante, empiezan a aislarse y por la neurotoxicidad empieza a bajar el coeficiente intelectual, ¿sí? Por lo cual ya después no vuelven a insertarse en el colegio. Esto es algo irreversible. Y también producen alteraciones obviamente a nivel respiratorio, y también hepático, cardíaco y renal. ¿Seguimos? ¿Vamos a ver? Sí. Bueno, los efectos son inmediatos del consumo por la intoxicación. Y también va a tener euforia, alucinaciones, sensación como de estar volando, alteraciones perceptivas. Y lleva a la agitación psicomotriz. Y cada vez más frecuente es ver también en la guardia pacientes con intoxicación aguda, ahora vamos a ver algo de estadísticas, ¿sí?, producto de haber consumido inhalantes como PACO fundamentalmente. En el periodo agudo las manifestaciones van a ser irritación de conjuntivas, taquicardia y después queda como en un pozo, ¿sí?, de cansancio, cefalea y estado depresivo, ¿sí?, por lo cual vuelve a consumir. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Estamos todos? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con prevalencia, incidencia y lo que tiene que ver con las estadísticas de lo que se está viendo en los últimos años con el consumo, ¿sí?, en Argentina. ¿Para qué sirve tener estadísticas? Justamente para poder empezar a ver y hacer una lectura de lo que está sucediendo y de esa manera poder intervenir, ¿sí?
y para ver cuáles son las proyecciones respecto de las distintas políticas que se están empleando y si generan algún beneficio o no están modificando nada en lo que son las proyecciones de lo que está sucediendo. Entonces, medir la prevalencia de uso y abuso de sustancias psicoactivas permite formular acciones específicas de prevención, ¿sí?, sobre la drogodependencia. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con lo que estuvimos hablando en Argentina en los últimos años. Argentina tiene una de las mayores tasas de consumo de tabaco del continente, ¿sí? La prevalencia de los últimos años bajó. ¿Vieron que están en lo que son las cajitas, en lo que son los atados, esas fotos y distintas campañas que se pusieron en marcha respecto de dejar de fumar y del perjuicio que genera? Bueno, eso parece que tuvo eficacia porque fue descendiendo la prevalencia, ¿sí?, la cantidad de casos en los últimos años. Lo interesante es que en 1999 el 40% aproximadamente eran fumadores, ¿sí?, y eso bajó al 33% en el 2004. Pero lo que está pasando, las tendencias son que en los adultos están fumando menos, pero cada vez más adolescentes y jóvenes comienzan a fumar. El tabaco es el principal, ¿sí?, causante de muertes prevenibles y enfermedades y discapacidades en el mundo. Fíjense, en la Argentina cada año mueren más de 40.000 personas por enfermedades relacionadas con el tabaco. Sí, es un montón. Esto representa el 16% del total de las muertes de personas mayores de 35 años. ¿Sí? Diríamos 16 de cada 100 personas de más de 35 años se mueren por causas asociadas al cigarrillo, para pasar en limpio. En cuanto al etilismo, al alcoholismo, es la primera drogodependencia en Argentina, ¿sí? Afecta a adultos, ¿sí?, y también cada vez aparece en más jóvenes. En cuanto a lo que tiene que ver con estadísticas de drogas, comida y alcohol, acuérdense que cualquiera de estas sustancias, ¿sí?, o de estos factores podrían generar, ¿sí?, conductas adictivas. Del 48% que consumieron cocaína en la Argentina en el último año, ¿sí?, tienen problemas de adicción. Y entre los jóvenes el porcentaje es 50%. En cuanto a la comida, el 53% de los argentinos tiene sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Estamos hablando de qué incidencia tiene y de qué asociación con el consumo, ¿sí?, adictivo tiene las distintas sustancias y la aparición de enfermedades, ¿no? Y el 10% de los que beben en Argentina se convierte en alcohólicos. Y en adolescentes, ¿sí?, el 30% de los que toman alcohol terminan siendo alcohólicos. Fíjense que es algo muy grave, ¿no? 1 de cada 3 termina siendo alcohólico de los jóvenes. Bueno, ¿qué está pasando según la Subsecretaría de Atención de las Adicciones? ¿Sí? El 30% de los jóvenes empezó a tomar alcohol entre los 13 y los 15 años. El 50% dijo que toma menos, al menos una vez por semana, ¿sí? O sea que es con frecuencia que lo hacen. En cuanto a las bebidas fuertes, el inicio del consumo es entre 14 y 17 años. Y el 70%, ¿sí?, de los chicos que fueron, ¿sí?, encuestados entre los 14 y 17 años, el 70% aceptó que los había probado. Entonces fíjense que cada vez más chicos sí se empieza a consumir alcohol, que es la puerta de entrada, ¿sí?, como también la marihuana, para el resto del consumo de sustancias. Según estadísticas, el 9% de los chicos se inician en el consumo de alcohol antes de los 13 años. ¿Sí? Antes de los 13 años, un 10% aproximadamente ya empezó a tomar alcohol. Y entre los 14 y 17 años, el 56% contó que asoció bebidas, ¿sí?, energizantes al consumo de alcohol. Acá lo que tenemos son estadísticas secuenciales del 2001 hasta el 2012 de cómo estudiantes secundarios de entre 13 y 17 años cada vez consumen más drogas. ¿Sí? En el 2001 era un 5% y progresivamente fue incrementándose. Fíjense, la tasa de incremento del 2005 7, después en el 2007 9 y ahora estamos, bueno, seguramente más de 12, ¿sí? Porque la proyección es que va incrementándose. Bueno, acá tenemos la prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas de la población de 16 a 65 años, ¿sí? Y las bebidas alcohólicas están a la cabeza con el 76%. Después viene el tabaco, la marihuana y más lejos lo que son los tranquilizantes, cocaína, estimulantes. Entonces, como drogas de abuso, ¿sí?, si bien son legales y ya vimos los efectos que generan, tenemos el alcohol y la nicotina.
Acá tenemos estadísticas de dónde se produce. Esto es en la provincia de Buenos Aires, lugares de consumo, ¿sí? Lo más frecuente es en el domicilio, en la calle, en lugares bailables. Y lo que es importante tener en cuenta es que el motivo de consulta, y que genera el consumo generalmente tiene que ver con conflictos familiares. ¿Sí? Los desencadenamientos fundamentalmente de consumo están asociados a la familia. Otros hablan de soledad como algo importante, ¿sí? Después estimularse, lo que tiene que ver con la presión grupal, ¿sí? Los grupos de pertenencia, nuevas experiencias e inhibirse, ¿sí? Y respecto a lo que tiene que ver con los grupos etarios, ¿sí? Lo que vamos a ver es que cada vez más alto es menos de 13 años, eso es lo que nos interesa, que se empieza cada vez más tempranamente a consumir. ¿Sí? Fíjense lo que es consumir alcohol, marihuana o cocaína antes de los 13 años. ¿Qué proyección puede tener, ¿sí? Alguien que empieza a consumir a esa edad? ¿Qué pronóstico puede llegar a tener? A la hora de realizar tratamiento, el 70% de los pacientes recaen, ¿sí? Y vuelven a recaer en la sustancia, en el consumo de sustancias y a volver a hacer tratamiento. Dentro de esto estamos incluyendo lo que sería consumo de alcohol, tabaco, comida, juegos, drogas, psicofármacos, ¿sí? Bien, según el CEDRONAR, que es la Secretaría de Programación para la Prevención de Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, las siguientes estadísticas se dan entre el 2000 y 2011, ¿sí? Hay un aumento progresivo, ¿sí? En el consumo en los estudiantes de drogas duras. ¿Se acuerdan cuáles eran las drogas duras? Habíamos dicho que las que generan una dependencia física y psíquica, ¿sí? El éxtasis creció en consumo un 1200%. La cocaína un 300%. Los solventes un 227%. La marihuana un 100% y la pasta base un 120%, ¿sí? Fíjense los incrementos en el consumo que son exponenciales, ¿sí? Entonces lo que tenemos es un incremento, ¿sí? Bien marcado del consumo, fundamentalmente del paco, de cocaína, de éxtasis. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cambió el perfil, ¿sí? O el grupo etario de los que consumen y presentan una intoxicación aguda, ¿sí? Si bien antes eran gente entre 30 y 35 años, ahora aparece entre los 16 y los 20 años. Fíjense cómo bajó y cómo se incrementó, vamos a decir, en realidad bajó la edad y se incrementó la población, ¿sí? De menor edad que consume. Cada vez más tempranamente se empieza a consumir como fenómeno social. Bien, y lo que habíamos marcado es que el éxtasis aumentó un 1200%, ¿sí? Cada vez más en estudiantes. Bueno, uno pensaría que lo que más frecuentemente se consume es la marihuana, ¿sí? Pero fíjense que el acceso a las drogas, tanto de la cocaína como el paco, está al mismo nivel que la marihuana, ¿sí? Y cada vez más se está igualando lo que es consumir aisladamente con consumir frecuentemente, ¿sí? Lo que tiene que ver con consumir y ser un adicto al consumo, ¿se entiende? Bien. Algo que es importante para tener en cuenta es que el 43% de los pacientes nombran a la marihuana como la sustancia de inicio, ¿sí? Que abrió la puerta para consumir el resto de las sustancias, ¿sí? Cada vez más se impone, ¿sí? Desde los medios y desde la sociedad que consumir marihuana es algo inocuo que no genera consecuencias para quien lo hace. ¿Vieron que es algo como recreativo? Cada vez más se instala esa idea. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el mecanismo de dependencia, tolerancia y abstinencia es el mismo que para el resto de las drogas, ¿sí? Pero sobre todo que es la puerta de entrada para el consumo de todas las demás. Y que muchas veces, ¿sí? En personas que tienen, ¿sí? Alguna comorbilidad, alguna otra patología psiquiátrica, la marihuana va a ser el desencadenante para descompensar la patología psiquiátrica que estaba acompañando, ¿sí? ¿Se entiende? Una persona que funcionaba normalmente, ¿sí? Y que tenía, vamos a decir, latente, ¿sí? Sin desencadenarse todavía la patología psiquiátrica, probablemente aumente la probabilidad de que se desencadene por el consumo de marihuana, ¿sí? Muchos pacientes que empiezan con una descompensación psicótica muchas veces sí es desencadenada por un consumo de marihuana que hasta ese momento funcionaba normalmente. Hay un 30% de pacientes que afirma que fue la cocaína la droga que
hacer el tratamiento, ¿sí? Pero habíamos dicho que fundamentalmente los pacientes cuando se acercan a un tratamiento es o porque lo llevan o porque apareció alguna dolencia física asociada al consumo, ¿sí? No es por el consumo en sí mismo. No hay una implicancia en lo que le pasa. En cuanto a las edades de inicio, dijimos, cada vez más temprano, 12 a 16 años. Fíjense, 12 a 16 años es la edad en la cual los chicos empiezan a consumir hoy por hoy en Argentina. De ellos el 20% lo hace a los 13 y el 11 a los 12, ¿sí? Cada vez más precoz el consumo. Bien, y habíamos dicho que las que se consumen más frecuentemente son la marihuana, cocaína y el éxtasis, ¿sí? Inhalantes generalmente empiezan más temprano, ¿sí? Los solventes y todo lo que dijimos que es inhalante generalmente empiezan a los 6 años. Así que imagínense, ¿sí? En un consumo crónico, en algo que es tan tóxico, ¿qué genera, ¿sí? En un chico de 6 años cuando pasaron años de consumo? Bien, seguimos hablando de lo mismo, ¿sí? Que cada vez se consume, cada vez más población consume y a más temprana edad. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Vamos a entrar en lo que es prevención y lo que tiene que ver con el tratamiento, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para cambiar esta tendencia? Porque fíjense que cada vez más población y de menor edad, ¿sí? Está consumiendo y drogas cada vez más duras, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer desde el pequeño aporte a la sociedad que cada uno puede hacer es prevención, ¿sí? Eso desde nosotros y desde campañas y lo que tiene que ver con políticas de salud, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de hacer prevención en distintas instancias. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Cada una va a tener que ver con el momento en el cual vamos a tratar de intervenir, ¿sí? La prevención primaria lo que va a tratar de hacer es reducir la incidencia del fenómeno en la población, es decir, va a tratar de que disminuya la aparición de nuevos casos, ¿sí? Entonces, prevención primaria actúa antes de que las personas estén consumiendo, ¿se entiende? ¿Sí? Antes de la aparición de la problemática. Entonces lo que tiene que hacer es actuar sobre las personas y sobre las situaciones de riesgo que puedan promover, ¿sí? La aparición del consumo de sustancias. La prevención secundaria lo que va a tratar de hacer es reducir la incidencia a través del diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo. La prevención secundaria actúa sobre la persona que ya está consumiendo, que ya tiene la problemática, ¿sí? Prevención primaria es antes de la aparición. La prevención secundaria es actuar sobre la persona que ya está enferma por el consumo. Y la prevención terciaria, ya el objetivo es reducir la incidencia de las secuelas. Y apunta sobre todo a lo que va a ser la rehabilitación y la reinserción, ¿sí? Entonces, las tres instancias en las cuales nosotros podemos intervenir es antes de que empiece el consumo, en el momento que está consumiendo y cuando ya, después de un gran consumo, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es rehabilitar y reinsertar a la persona, ¿sí? Recuerden el concepto de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué postura tenemos que tomar frente a lo que está sucediendo con el consumo? Que cada vez, ¿sí? Se vuelve más pernicioso y más manifiesto en la sociedad. Tenemos que plantearlo como una perspectiva integral, porque involucra muchos factores el consumo, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de lo que tiene que ver con la educación para la prevención, ¿sí? Pero fundamentalmente tenemos que incluir políticas sociales, culturales, aspectos económicos, políticos y considerar en forma individual como grupal a las personas, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, esto no se va a poder revertir y cada vez va a ser más grave. Entonces, la sola presencia o existencia de la droga no implica que generalmente aumente la probabilidad de consumo. Tiene que haber, sí, un terreno fértil sobre el cual se desarrolla el consumo. Y esto tiene que ver con las características individuales y sociales de lo que está pasando hoy por hoy en Argentina, ¿sí? Porque drogas de abuso existieron siempre, pero ahora, ¿sí? Tal vez otras, pero ahora es cuando explotó todo este tema, ¿sí? Ustedes lo ven a diario, consecuencias, ¿sí? A nivel social de lo que sucede con gente que estuvo intoxicada y lo que trae a largo plazo y a mediano plazo, ¿sí? Habiendo estado intoxicado por el consumo agudo, como a largo plazo, ¿sí? Con el consumo crónico, tanto a nivel individual como, ¿sí? Interpersonal. Entonces no es posible establecer causas específicas en el consumo de drogas, ¿sí? En tanto es resultado de una combinación, ¿sí? De aspectos que tiene que ver con lo individual y lo social, que si uno no actúa sobre todos los distintos aspectos no vamos a poder cambiar lo que está pasando.
Entonces, ¿sobre qué tenemos que tratar de intervenir? Sobre la sustancia en sí misma, ¿sí? Los distintos factores que participan son las sustancias, las personas y la característica que presenta, ¿sí? La sustancia. No todas las personas que probaron una vez una sustancia terminan siendo adictos, ¿sí? Entonces, depende de la sustancia, de la persona, del momento histórico, sociocultural y comunitario. Y lo que tenemos que entenderlo es como un fenómeno multifactorial, ¿sí? Que si nos olvidamos de alguno de los factores, esto no lo vamos a poder detener. Nosotros hablamos de factores de riesgo y factores protectores, ¿sí? Para el desencadenamiento de la aparición del consumo. En cuanto a lo que tiene que ver con factores protectores, son los que van a apuntar a transformar las limitaciones de las personas y de la comunidad en potencialidades, ¿sí? Son los atributos o características individuales, sociales, contextuales y situaciones, ¿sí? Que inhiben o reducen la posibilidad de la aparición del abuso, que es lo que vamos a tratar de justamente promover, ¿sí? Entonces, en lo que tiene que ver con los distintos factores que intervienen, en cuanto a la sustancia, lo que vamos a tener que tratar de hacer es que cada vez se disminuya, ¿sí? La facilidad para el acceso, ¿sí? Ustedes vieron que cada vez es más fácil ver gente que está vendiendo en las esquinas, o que está consumiendo, o que está en la plaza, o que está en un boliche, o que está en cualquier lado. Cada vez es más fácil, ¿sí? La accesibilidad. Bueno, sobre justamente el acceso a las sustancias que tenemos que intervenir. También hay que actuar sobre lo que tiene que ver con las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a generar una persona que consuma, ¿sí? Una sola vez, o que después necesite imperiosamente volver a consumir, ¿sí? Para que el efecto de lo que le genera el consumir mejore su, ¿sí? Vamos a decir, su situación de vida o su calidad de vida. Entonces, trabajar sobre lo que tiene que ver con la autoestima, el autocuidado, el desarrollo de la tolerancia a la frustración y fomentar la capacidad de análisis crítico. ¿Y todo esto de qué va a depender? Fundamentalmente de lo cultural y de la educación, ¿sí? También motivar lo que es la toma de decisiones, la presencia adecuada, comunicación con otros y el uso de tiempo libre, ¿sí? También lo que hay que promover es la conciencia social sobre lo que está pasando, ¿sí? Si uno no mira lo que está sucediendo, difícilmente lo va a poder modificar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, como agentes de salud, estemos atentos a todas estas situaciones y podamos intervenir de la manera que cada uno con los recursos de cuenta pueda hacerlo, ¿sí? E involucrándose. Lo que hay que promover también es la comunicación, ¿sí? Algo que está pasando a nivel social es el aislamiento, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la reclusión social, la comunicación entre las personas que consumen y los distintos, ¿sí? Componentes de la comunidad va a ser clave para poder prevenir lo que tiene que ver con la exposición al consumo, ¿sí? Otro de los factores desencadenantes fundamentales en lo que tiene que ver con el consumo, ¿se acuerdan que dijimos que las estadísticas, fundamentalmente a la cabeza, lo que tiene que ver como desencadenante del consumo eran trastornos familiares? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces, dentro de lo que es la familia, vamos a ver que a lo largo de la historia lo que es el modelo familiar ha ido, ¿sí? Modificándose, ¿sí? Y cada vez más disfuncionales se han vuelto las familias producto de lo que es la demanda social y de lo que tiene que ver con, ¿sí? Las distintas necesidades y lo que tiene que ver también con el devenir de los principios y de los conceptos, ¿sí? De la familia como sí misma. Es una institución social creada y transformada por hombres y mujeres, ¿sí? Y que ha ido cambiando, ¿sí? En donde cada vez tenemos más familias, ¿sí? Separadas, con hijos de familias anteriores, con hermanos, con, ¿sí? La incorporación en lo que tiene que ver con la dinámica familiar de distintas cuestiones que pueden ser desde económicas a laborales, a distintos condicionamientos que hagan que una familia esté formada por hijos, ¿sí? De distintas, insisto con el mismo concepto, ¿sí? Hijos de distintas familias, con, ¿sí? Distintas situaciones que hacen que cada vez sea, ¿sí? Más difícil la contención de la familia para el sujeto que consume. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta también cómo ha ido variando, ¿sí? Las relaciones entre lo que son los distintos componentes de la familia. Generalmente los pacientes que consumen lo que van a referir es que la imagen de la familia que ellos tienen, ¿sí? Es que fue una familia abandónica y negligente, ¿sí? Y que eso los empujó a consumir.
Entonces lo que hay que generar son mejores condiciones, ¿sí?, para lo que tiene que ver fundamentalmente con las personas de la sociedad, ¿sí? Y eso involucra a la familia como estructura, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con los factores de protección ligados al desarrollo comunitario social, se vinculan con la participación de grupos, organizaciones y redes sociales en su entorno comunitario. La apropiación crítica de la información, creencias, mitos, prejuicios, ¿sí?, del medio va a fomentar o no lo que tiene que ver con el consumo, ¿sí? Lo que tiene que ver con las campañas, lo que uno ve en la televisión, lo que uno ve en los medios asociado al éxito, ¿sí?, muchas veces fomenta el consumo, ¿sí? Esta necesidad de éxito imperioso, ¿sí?, rápido, muchas veces está asociado. Ustedes vieron cómo son las publicidades del cigarrillo y de lo que tiene que ver con distintas bebidas alcohólicas. Generalmente gente exitosa, feliz, muy linda, y que se los ve, ¿sí?, tomando una bebida que es la que se está promocionando. Y ese es el modelo, ¿sí?, de paradigma social que se está vendiendo y que se está asociando al consumo. Entonces la forma de llegar, ¿sí?, a lo que va a ser el individuo que consume van a ser las redes sociales, los grupos, ¿sí?, para llegar a donde está el paciente, ¿sí?, y no esperar que venga a demandar la atención, ¿sí? La idea de abordaje terapéutico es ir a donde está el paciente en lugar de que espere, si se espere a lo que sería la demanda. Entonces, en las redes sociales, lo que vamos a generar son organizaciones o instituciones de la comunidad que se accede, ¿sí?, para formar redes en el lugar donde está viviendo la gente, ¿se entiende? La idea es que el hospital salga de donde está a ir a atender a la gente donde está pasando la problemática. E involucrarla, ¿sí?, donde haya autodeterminación, ¿sí?, y participación. Grupos también, el individuo encuentra una situación de igualdad con pares que tienen sus mismas preocupaciones, deseos y gustos, ¿sí?, además de aprender a establecer relaciones sociales. Entonces, grupos en los cuales se reúnan, ¿sí?, las personas que tienen la problemática y que no la tienen y que trabajen, ¿sí?, todos juntos. Esto va a fomentar la creación de vínculos entre las personas, entre grupos y organizaciones, posibilita la generación de espacios comunitarios creativos y de crecimiento, ¿sí? Entonces la idea es que ahí genere, ¿sí?, conciencia social. La prevención de la oferta de las sustancias se vincula a la prohibición y control de la producción, lo que yo decía, ¿sí? Si uno tiene fácil acceso a consumir, ¿sí?, no necesariamente va a aumentar el consumo, pero sí va a ser un factor, ¿sí?, de mayor predisposición. La prevención de la demanda se centra en la persona que demanda y el vínculo particular que establece con las sustancias, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es una prevención de tipo integral, ¿sí?, considerando todos estos factores que estuvimos mencionando. Entonces, ¿cuáles van a ser las 3 estrategias o abordajes terapéuticos para salir, ¿sí?, del lugar pasivo en el cual esperamos que venga la consulta y poder ir a buscar, ¿sí?, al paciente e intervenir, ¿sí?, para que mejore en el lugar donde está sucediendo todo esto? Van a ser los grupos de proximidad, grupos de autoayuda y operadores socioterapéuticos y de calle, ¿sí? Esto es fundamental porque se está tratando de implementar, ¿sí?, cambiar el paradigma, ¿sí?, de atención en salud mental, en donde, bueno, el paciente venía con una enfermedad y uno lo atendía esperando a que llegara. Bueno, ahora la idea es ir a buscarlo donde está la problemática sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué son los grupos de proximidad? Es un acercamiento indirecto al paciente en donde lo que se va a centrar es atender y contener a el entorno social y familiar, ¿sí? El concepto fundamental de esto es atender a la familia, es al entorno de quien consume. Son las personas que están involucradas con la adicción, ¿sí?, sin ser adictos. Y son los que generalmente consultan, ¿sí?, y son los que tienen conciencia de la situación y de lo que le está pasando al enfermo. Grupos de autoayuda. Funciona como un recurso terapéutico alternativo, ¿sí?, en donde fundamentalmente en los grupos de autoayuda tenemos terapia grupal, ¿sí?, con personas que padecen la patología y que trabajan todos, ¿sí?, simultáneamente, interactuando e intercambiando las experiencias y lo que les fue sucediendo, ¿sí?
Y después tenemos operadores, que son los que van a ir directamente a actuar, ¿sí?, en el foco de lo que está sucediendo, que son referentes sociales de condiciones de trabajar en una, ¿sí?, conceptualización dinámica y articulada. El operador es un referente barrial, ¿sí?, que es el que tiene los recursos y el conocimiento como para, ¿sí?, contener y orientar, ¿sí?, y derivar a la red asistencial, ¿sí?, a las personas que están expuestas. Características que tienen que tener los dispositivos asistenciales: fundamentalmente la accesibilidad, ¿sí?, que uno pueda llegar a atenderse, ¿sí?, ser atendido rápidamente, que no se postergue la consulta, que no haya impedimentos, ¿sí?, en lo que tiene que ver con un concepto ampliado, que después se pueda sostener el tratamiento, ¿sí?, una vez iniciado, que se pueda sostener y tener continuidad en el mismo. También tiene que tener accesibilidad geográfica, ¿sí?, respecto de la distancia, económica, que pueda ser sustentable, organizacional y cultural, ¿sí? Bien, el 95%, ¿sí?, de los pacientes que consumen droga no presentan, ¿sí?, demanda de tratamiento. Y el 5% que lo hace generalmente es por la dolencia física, ¿sí?, que le generó el consumo, ¿sí? Fíjense qué acercamiento a tratamiento va a tener un paciente que consume, o qué conciencia e implicancia con la enfermedad. Vamos a ver ahora por último dos temas que tienen que ver con los dispositivos con los que contamos para atender a los pacientes y con lo que es el abordaje desde las obras sociales, ¿sí?, y lo que serían las prepagas. Los dispositivos los vamos a diferenciar entre ambulatorios y de internación, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Comentario? Bueno, dispositivos ambulatorios. Entonces tenemos el ambulatorio propiamente dicho, lo que sería la modalidad de consultorio, casas y hospitales de día. Y en internación podemos tener para desintoxicación, que sería una modalidad breve de internación, y prolongada, que sería residencial. Y después las comodidades terapéuticas, ¿sí? Vamos a hablar dos palabras de cada uno. ¿Cuáles son los objetivos y cómo está, ¿sí?, organizado lo que tiene que ver el abordaje ambulatorio? Los dispositivos asistenciales, ¿sí?, ambulatorios son los que no requieren internación. El paciente va, se atiende y vuelve a su casa, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿El ambulatorio para lo que tiene que ver con el consumo agudo de sustancias va a alcanzar? Muchas veces, ¿sí?, nos vamos a quedar cortos y vamos a exponer al paciente a las recaídas permanentes, ¿sí? Por eso uno tiene que tener en cuenta en qué momento va a indicar cada abordaje terapéutico, ¿sí?, según en qué estadio evolutivo de la enfermedad estemos, ¿sí? Para mantenimiento, ¿sí?, es una cosa, en lo que tiene que ver con sostener la abstinencia. En la intoxicación aguda va a ser otro momento de intervención. En un paciente que recae por 10ª vez va a ser otra la modalidad de tratamiento, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta siempre, promoviendo lo que es la reinserción y la rehabilitación, ¿sí?, y promoviendo también lo que son los vínculos interpersonales del paciente, ¿sí? Eso es fundamental, tener en cuenta lo que es la vida, la libertad y fomentar lo que es la reinserción, pero siempre teniendo en cuenta en qué momento de la enfermedad estamos. Entonces, en el caso de lo que sería consultorios, el paciente puede concurrir semanal, inclusive mensualmente, en donde va a participar de espacios terapéuticos, ¿sí?, que pueden ser individuales o grupales, ¿sí?, donde va a hacer controles médicos, ¿sí?, y psicológicos, pero después vuelve a su casa. ¿Dónde es que se presta atención, ¿sí?, en esta modalidad? Van a ser obviamente los hospitales, ¿sí?, centros asistenciales, en las salitas periféricas. Y la función va a ser, que es la puerta de entrada, es a donde llega el paciente a consultar por primera vez. Es donde nosotros vamos a poder valorar, ¿sí?, llegar a un diagnóstico y ver cuál es, ¿sí?, la situación del paciente. Podemos intentar hacer la desintoxicación y la deshabituación en forma ambulatoria, según el perfil y la contención con la que cuenta el paciente. Va a generar apoyo de red sanitaria general, es donde podemos atender a las familias, es donde podemos colaborar para la reinserción y también para derivar a otros dispositivos, ¿sí? Y las indicaciones van a ser obviamente problemáticas de alcoholismo y de drogas, ¿sí? En hospital de día lo que nosotros también tenemos es un tratamiento ambulatorio, pero que es más intensivo, ¿sí?, en donde el paciente concurre semanalmente de lunes a viernes, ¿sí?,
de 4 a 8 horas, ¿sí? Por día, y donde ahí se va a abordar tanto lo individual como lo grupal. En el hospital de día se integra en lo individual y en lo grupal al paciente, ¿sí? Y en lo familiar. Y lo importante es que van a tener distintos talleres, ¿sí? Cosa que lo que tiene que ver el abordaje como consultorio externo, en lo que sería el ambulatorio no lo tiene, ¿sí? Ahí vamos a tener talleres educativos, artísticos, deportivos, recreativos, de reflexión, que lo que va a promover fundamentalmente es la inclusión social, ¿sí? Y el desarrollo de los espacios, ¿sí? Tanto saludables como intereses y recursos, ¿sí? Entonces, el hospital de día, sí, también es ambulatorio. El paciente está las horas que requiere el hospital de día y después se vuelve a su casa. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta para ver si el paciente va a poder sostenerlo, ¿sí? ¿Cuál es la función fundamentalmente? Bueno, soporte de apoyo social, individual, grupal, fomentar la reinserción, la psicoeducación y la educación para la salud y la familia, ¿sí? Tanto individual como grupal. Y las indicaciones va a ser en pacientes que salieron de comunidades terapéuticas, que no tienen red social, para desarrollar lo que son las habilidades sociales, el empleo y el apoyo familiar, ¿sí? Y la patología psiquiátrica, si tiene alguna comorbilidad, también se va, ¿sí? A indicar lo que es el hospital para atender, ¿sí? La dualidad, lo que tiene que ver con el consumo y lo psiquiátrico, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Vamos a ver lo que es internación, ¿sí? Donde el paciente ya queda permanentemente en tratamiento, ¿sí? En el lugar donde se presta lo que es la atención. Presenta mayor, ¿sí? Implicancia en lo que es la gravedad en cuanto al estado de salud y severidad del consumo, ¿sí? En donde ya el intento ambulatorio ya fracasó y no va a tener sentido indicarlo. Es una modalidad de internación efectuada durante un periodo de tiempo acotado, ¿sí? Si es para una internación breve para desintoxicación y para sostener la abstinencia, ¿sí? Entonces, el objetivo de la internación es brindar alojamiento y contención clínica durante el cuadro agudo del paciente, procurando al mismo tiempo su adherencia a un posible tratamiento de algún otro dispositivo terapéutico. Nosotros vamos a indicar la internación en un paciente que presenta riesgo, ¿sí? Cierto, inminente, y que lo que nosotros necesitamos es cortar el consumo, ¿sí? Desmedido y descontrolado que tenía para que pase el síndrome de abstinencia estando internado y después recién ahí indicar un tratamiento ambulatorio, ¿sí? ¿Estamos? Sí. La internación de un paciente es si el paciente quiere, o sea, en contra de la voluntad del paciente no se puede internar. Según la ley actual de salud, la internación es voluntaria o involuntaria, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el riesgo cierto e inminente que tenga para sí u otras personas, ¿sí? Si la persona tiene riesgo y no se quiere internar, nosotros podemos internarlo en forma involuntaria, ¿sí? Es nuestra responsabilidad como profesionales y lo que hacemos es informar al juzgado de turno que está el paciente internado en contra de su voluntad y el juzgado lo que va a hacer es intervenir justamente para proteger los derechos del paciente, ¿sí? Cerciorarse de que tiene criterio de internación y enviar a profesionales de la salud, tanto, ¿sí? De la salud mental, sería tanto psicólogo como psiquiatra para evaluarlo, como abogados para defender los derechos. Entonces, la internación se hace de todas maneras involuntaria o voluntaria. Bueno, lo importante de lo que tiene que ver con la internación es que el abordaje va a ser total, ¿sí? Fundamentalmente desde lo médico, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con la salud mental y desde lo que tiene que ver con integrar a la familia y todo el entorno social del paciente, ¿sí? Y vamos a tener talleres educativos, ¿sí? Recreativos, artísticos, deportivos, familiares. ¿Cuál va a ser la función? Desintoxicación, ¿sí? Fundamentalmente, y deshabituación para después poder articularlo con otro tipo de tratamiento. Y las indicaciones son abusadores o adictos de alcohol y drogas con dificultades para abstinencia, que no se puede hacer el tratamiento en forma ambulatoria. También si tiene alguna comorbilidad psiquiátrica, la internación se hace en forma aguda, para desintoxicar y para tratar lo que sería la patología psiquiátrica que acompaña, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es estabilizar la comorbilidad psiquiátrica y pasar el síndrome de abstinencia en forma de internación, ¿sí? Otra modalidad, que ya es la última, son las comunidades terapéuticas, ¿sí? De internación, en donde ya la internación no es breve, sino que es larga, estamos hablando por meses,
Tenemos una interacción permanente, ¿sí? Porque el paciente está con los pares y el equipo las 24 horas del día, no se va a su casa, sino que queda internado. Hay un cambio global que se trata de implementar que tiene que ver con el estilo de vida, ¿sí? El comportamiento, los patrones de respuesta cognitivos y afectivos y actitudes. ¿Sí? Hay pacientes que pueden estar internados 1 año y medio, ¿sí? Inclusive en comunidades terapéuticas. La idea es brindarle actividades de apoyo y de formación y también darle herramientas para que después se pueda reinsertar, ¿sí? Y psicoeducación para la familia y para promover lo que es el autocuidado, que en este caso no hay reconocimiento de lo que es el autocuidado, ¿sí? Son pacientes donde los tratamientos ya, ¿sí?, fracasaron anteriormente y no queda otra instancia que la de una comunidad terapéutica. Entonces vamos a ver, cuando está indicada la comunidad terapéutica, cuando hay amplia desestructuración sociofamiliar, comorbilidades y fracasos reiterados y recaídas recurrentes que hacen que se ponga a riesgo el paciente. Bueno, vamos a hablar 2 palabras de lo que tiene que ver con el programa médico obligatorio, ¿sí? En lo que tiene que ver con el ámbito público y privado, ¿sí? Lo que está primando es el programa médico obligatorio, es el conjunto de servicios que está obligado a cubrir las obras sociales, ¿sí? Por la ley 24.754. Te vamos a ver que las obras sociales y las prepagas no pueden decidir qué prestación dan. Por ley está legislado que hay obligaciones, ¿sí?, que tienen que cumplir respecto de la cobertura en el tratamiento de las adicciones, ¿sí?, que muchas veces uno encuentra muchas trabas para poder ejecutarlas. Entonces son las prestaciones mínimas esenciales que tiene que brindar. Te vamos a ver que lo que tiene que ver con el abordaje en el trastorno por abuso de sustancias es muy complejo y muy costoso, ¿sí?, porque son patologías que de alguna manera son crónicas, ¿sí? No es una enfermedad que se va a curar y nunca más requiere tratamientos. Generalmente es algo que se cronifica y que requiere tratamientos de muchos años, ¿sí? Entonces, las obras sociales y las prepagas generalmente ponen trabas para hacer el tratamiento, ¿sí?, y no atienden con todos los recursos que debería, ¿sí?, implementarse a los pacientes para que, bueno, sea terapéutico, ¿sí?, lo que se va a instrumentar para tratar de ayudarlo. Entonces, es importante que los afiliados conozcan las obligaciones de las obras sociales y prepagas para justamente tener acceso, ¿sí?, a lo que es la salud, ejerciendo sus derechos. Lo que es el PMO está estipulado para muchas de las especialidades, ¿sí? En el caso de lo que tiene que ver con las adicciones, tiene que estar garantizado el tratamiento médico y psicológico como los medicamentos, ¿sí? Y tiene que también ponerse en marcha lo que son los programas de prevención, ¿sí? No puede ser que una obra social o una prepaga se niegue a dar la prestación, ¿sí?, a pacientes que tengan, ¿sí?, como patología lo que es el trastorno por abuso de sustancias. Por lo menos para conocerlo. ¿Preguntas o comentarios que quieran decir o aportar respecto a lo que estuvimos hablando? ¿Nadie? ¿Nada? Bueno, entonces tengan en cuenta fundamentalmente lo que es una sustancia de abuso, ¿sí?, a qué estamos expuestos, ¿sí?, cuando tenemos dependencia, ¿sí?, según la definición, a cualquier tipo de sustancia o de conducta que genera abuso, ¿sí?, dependencia, qué es la tolerancia, qué es la abstinencia, qué es lo que pasa con la nicotina y el alcohol, que son los que mayores casos y mayor prevalencia tenemos en Argentina. ¿Qué está pasando? Es importante ustedes que mañana van a ser médicos, que sepan qué está pasando con la sociedad en la cual ustedes mañana van a estar insertados como médicos, ¿sí?, y como agentes de salud, y de qué se puede hacer como prevención desde hoy, ¿sí?, para que esta tendencia empiece a revertirse y detenerse, ¿sí? Fíjense que en los últimos 10 años explotó lo que es el consumo y las consecuencias, ¿sí? Y nosotros vamos a ver en las próximas generaciones qué efectos generó esto que hoy estamos presenciando. Y lamentablemente los recursos con los que contamos cada vez son más limitados y cada vez menos se puede hacer con los pacientes que empiezan a consumir a los 6 años, ¿sí? Cada vez más costoso va a ser para la sociedad y cada vez más difícil va a ser poder revertir esta situación, ¿sí? Y cada vez más frustrante y cada vez más impotencia se va a generar en lo que tiene que ver con el abordaje de este tipo de patologías, ¿sí?, donde nosotros estamos viendo que es un emergente social, pero también genera un efecto, ¿sí?, si queremos ser estrictamente neurobiológicos, en lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, que es irreversible. Entonces, si no tenemos en cuenta todos estos factores, esto no se va a poder detener. Pero esto también tiene que ser de cada uno de nosotros y desde las políticas que se implementan. Bueno, muchas gracias, chicos.